Muy buenos días, amigos de Kilómetro Cero. Hoy estamos esta mañana, 2 de octubre, ya faltan pocos días para que se termine el año, es el último trimestre. Estamos con dos invitados especiales. Su nombre, por favor. Cristina Samayoa. Marcos Centeno. Cristina, ¿a qué representa usted? Represento a la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, teniendo a mi cargo la División de Educación Ambiental y Concientización Ciudadana. Bienvenido. ¿Y usted? Nosotros nos dedicamos a servir a toda aquella persona o empresa que quiera hacer alguna medición ambiental. De contaminación. De contaminación o probar que no hay contaminación. Sí, cualquiera de las dos. Bueno, vamos a hablar esta mañana sobre lo que es medio ambiente, contaminación, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ya mucho calor, el clima ha cambiado, ya las estaciones no son marcadas, ya hay muchas inundaciones, ya el mundo ha tomado otros caminos. Cuénteme, ¿en qué consiste su trabajo ahí en AMSA? Bueno, nuestra institución, que es una institución de gobierno y que fue creada con la finalidad de coordinar, de ejecutar y planificar todas las acciones que fueran necesarias para la conservación del lago de Amatitlán y su cuenca tributaria, tiene varias áreas de trabajo. En mi caso, pues estoy al frente de la División de Educación Ambiental, cuya finalidad es divulgar la contaminación y la información acerca de la contaminación de lo que le sucede a nuestro lago, pero procurando una transformación cultural. Quiere decir entonces que nuestros hábitos, nuestras costumbres están dañando significativamente el medio ambiente. Entonces nuestro trabajo va enfocado precisamente a fomentar nuevos hábitos y costumbres amigables con el ambiente. ¿Y se puede recuperar todavía el lago? Se puede recuperar en la medida en que todos nos involucremos, y al decir todos, nuestros grupos objetivos son los niños, en quienes tenemos muchísima fe en que ellos van a no solamente adquirir nuevos conocimientos, sino realmente compromiso de cambio, pero también trabajamos con jóvenes, con comunitarios, con empresarios, con gobiernos locales. O sea, en la medida en la que todos nos involucremos, todo puede ser posible en nuestro país. ¿Cuál es la mayor fuente de contaminación del lago? Es decir, ¿de dónde viene lo que está pasando? Sí, la contaminación a nuestro lago es bien compleja, porque somos las personas quienes la generamos. Entonces, podemos hablar de sedimentos que le ingresan al lago de Amatitlán. Más de 500,000 toneladas de tierra, de sedimento, le ingresan al lago debido a la actividad minera, por ejemplo, al cambio en el uso del suelo, y todo esto tiene que ver con desarrollo. También la contaminación a nuestro lago llega por las descargas residuales domésticas e industriales. La cuenca de nuestro lago la conforman 14 municipios, con más de 1.500.000 personas que vivimos en el área, ejerciendo presión hacia los bienes y servicios ambientales, y entonces todas estas descargas llegan al lago de Amatitlán a través del río Villalobos. La basura es otro tema delicado, ¿verdad? Cada persona genera 1.5 libras de basura diaria, y si estamos hablando que el último censo del INE en el 2002 nos dice que somos 1.500.000 personas las que vivimos en los 14 municipios, podemos entonces multiplicar y hacer más o menos el cálculo de cuánto desecho se va a encontrar tirada en las calles, en los barrancos, en las cunetas, y que especialmente en época de invierno van a ingresar a nuestro lago de Amatitlán. Entonces ya ahí hablamos de sedimento, de contaminación por aguas residuales y por basura. Fíjese que siempre me ha llamado mucho la atención a mí ¿qué hace el mundo con la basura? Generarla. ¿Qué vamos a hacer? Sí, generamos la basura, Sí. pero ¿cuál es la experiencia de otros países y qué es lo que está pasando en Guatemala, por ejemplo? Bueno, nuestro país genera grandes cantidades de desecho y son pocos los lugares apropiados para que ésta sea dispuesta y tratada, ¿verdad? Para un reuso o para los temas de reciclaje o de compost. La Autoridad del Lago de Amatitlán, a través no solamente de la División de Educación Ambiental, sino también del área forestal y de manejo de desechos sólidos, promovemos las aboneras, por ejemplo, para el caso de la basura orgánica, que las personas aprendan a hacer compost y de esto puedan tener abono para sus cultivos, sus hortalizas. También enseñamos el reuso en algunos casos, ¿verdad? Para introducirlo al ciclo del reciclaje, en el caso del vidrio y del aluminio. Pero hay basuras con las cuales debemos de ser muy responsables, por ejemplo, la que no es biodegradable, como el duroport y todo lo desechable, que si bien es cierto, los plásticos nos han facilitado la vida a todos, ¿verdad? Porque todos consumimos, tenemos una fiesta, inmediatamente pensamos en la comodidad y compramos vasos, cubiertos, todo desechable, y esta es basura que inmediatamente después va a los vertederos, no se pudre, no se recicla y se convierte en un gran problema porque es impermeable.
Los pañales de los niños también. Tremendamente, los pañales también. Entonces, ¿qué hacemos al educar a los niños? Les decimos que hay que consumir de manera responsable. De repente, renunciar un poco a la comodidad y usar en casa la vajilla que tenemos disponible y lavarla con productos que también sean biodegradables, que no contengan grandes cantidades de fosfato, que tú sabrás, ¿verdad? Es uno de los grandes contaminantes a los cuerpos de agua porque ellos son nutrientes y entonces las algas van a proliferar porque le estamos enviando alimento a los lagos. Eutrofizamos los cuerpos de agua, que quiere decir que les enviamos demasiados nutrientes y entonces las algas proliferan. En el caso del lago de Amatitlán ha proliferado mucho la cianobacteria, que es la Microcystis aeruginosa, que es la que le da el color verde y el olor al gamesán, porque ella recibe todo ese alimento que le está entrando a través de la orina, las aguas jabonosas y todo lo que contenga abono, ¿verdad? Entonces debemos de ser responsables en nuestro consumo. A las señoras en las comunidades rurales les asienta muy bien que les llevemos este tipo de iniciativas, porque ellas a veces no pueden pagar el camión recolector, ¿verdad? O la municipalidad también no puede facilitar el servicio y entonces les enseñamos a hacer aboneras. Y también les enseñamos, por ejemplo, que el papel, que aparentemente todo puede ser reciclado, hay uno que tiene barniz UV y es el de las revistas o el de los catálogos. Y esto genera también problemas porque no se degrada con tanta facilidad. Entonces les llevamos a las señoras iniciativas y les decimos, en lugar de tirar esto o de quemarlo, puede hacer artesanías y elaboran collares como estos, ¿no? Que están hechos con canutos de papel, con canutos de papel, donde solamente tiene que reusar algunas cuencas de collares que tenga por ahí, y con esto no solamente elevamos su estima, porque les llevamos actividades que las van a ocupar, porque la mayoría son amas de casa, sino también pueden generar un ingreso. Y reducimos la cantidad de desechos que llegan a los rellenos sanitarios, en el caso de AMSA, el que se encuentra en el kilómetro 22, y con ello prolongamos la vida útil del lugar, porque no le estamos enviando toda esta basura que no se pudre, que no se recicla y que se convierte en un gran problema, ¿verdad? Detrás de cámara les estaba comentando que yo fui fundador de Guardianes Ecológicos. Hicimos un programa en los colegios de educación ambiental. Nos visitaba más en esa época, llegó 2 veces el barco de Greenpeace, el arco iris. Vino y estuvimos ahí con ellos en el puerto. Y ahí es donde viene la importancia, por ejemplo, el otro invitado que imagino que colaboran ustedes con las mediciones de contaminación. ¿Cuál es el historial o ha ido mejorando o ha ido empeorando la contaminación del lago según sus mediciones? Bueno, nosotros exactamente no hacemos las mediciones, nosotros servimos a instituciones y a personas individuales que quieran hacer mediciones. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con AMSA brindándoles tecnología de vanguardia para que ellos puedan hacer sus mediciones. Les dan los aparatos, los químicos. Así es, entonces nosotros distribuimos aparatos y químicos para poder hacer las mediciones y poder... Ahí Cristina hablaba de una serie de datos, y todos son medidas, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, tantos kilos de basura por persona, tantos litros de aguas negras que se vierten al lago, niveles altos de fosfato, niveles altos de nitratos. Entonces uno mira el agua y uno dice, bueno, ¿cuántos fosfatos realmente tiene esa agua? Entonces para eso es que los instrumentos sirven para medir cuánto fosfato, cuánto nitrato, y dependiendo de los niveles ya se puede definir si hay o no hay contaminación, dependiendo para lo que uno quiere utilizar el agua, ¿verdad? Por ejemplo, la cianobacteria, ¿verdad? ¿De dónde surge la cianobacteria? ¿Por qué surge? Bueno, la cianobacteria es un microorganismo que se alimenta como cualquier otra planta, de fosfatos, de nitratos. Entonces, ellos viven en el agua, ahí están en el lago. Pero ¿qué pasa? Cuando uno vierte toda esa cantidad de fosfatos que vienen en los jabones, las aguas negras, los drenajes, los shampoos y también los fertilizantes que no han sido responsablemente utilizados en las laderas, cuando llueve todo eso se va a los ríos y los ríos llegan al lago. Entonces, lo que ocurre con la cianobacteria es que ella tiene una gran cantidad de alimento. Como cualquier ser humano crece, ¿verdad? Como cualquier ser vivo, al tener espacio y alimento, va a reproducirse.
Y eso es lo que pasa, hay una reproducción descontrolada de la bacteria. O sea, no es que la bacteria haya venido de otro lado, esa siempre ha estado ahí. Y no solo es la cianobacteria, hay una gran cantidad de otras algas y bacterias, hongos que también proliferan. Se activan. Se activan porque hay comida. Hay comida, hay espacio, hay luz, entonces se activa la vida. Y obviamente ellos en realidad lo que están tratando es de consumirse todo eso que nosotros hemos vertido ahí. Bueno, este tema me interesó porque hablamos también de la importancia que en las escuelas o colegios, instituciones privadas, se le concientiza a la gente los niveles de contaminación del agua que está consumiendo, o qué tipo de agua es con lo que nos estamos bañando, por ejemplo, ¿verdad? Así es. ¿Y qué tipo de aparatos, qué tan complicado es? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Nos puede explicar? Sí, como no, hay distintos métodos, ¿verdad?, para poder medir los distintos parámetros. Uno tiene una cantidad variada de parámetros disponibles para ser medidos. Entonces uno debe escoger qué parámetros son aquellos que nos interesan, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, aquí les traigo este es un parámetro que se llama, no sé si lo podemos ver ahí, es la turbiedad del agua, ¿sí? ¿Cuán turbia es? Exactamente. ¿Qué tan? Pues realmente no es suciedad, es turbiedad. Porque esta agua puede ser muy, muy pura. O sea, tan pura que yo le puedo decir, tómesela ahorita. Y usted me va a decir, yo no me tomo esto porque se ve feo. No se ¿verdad? ve transparente. Entonces, esos son parámetros estéticos, ¿sí? Que no tienen que ver nada con la contaminación realmente. Por ejemplo, este otro está cristalino, transparente, ¿verdad? Sí, transparente. Esta sí me la tomo, esta no me la tomo, pero posiblemente ninguna de las dos está contaminada. Pero ya para nosotros, agua pura significa agua transparente. Entonces, si yo soy un distribuidor de agua, yo voy a tratar de enviarle a mis clientes agua así. Porque si yo les envío agua así, aunque yo les pruebe que no hay contaminación, ellos no me la van a querer consumir. Entonces, ¿qué turbiedad tiene mi agua? Yo puedo medirla con aparatos como estos. Aparatos. Porque existe una serie de parámetros establecidos. Por ejemplo, en agua potable, la turbiedad tiene que estar en un parámetro, ¿verdad? En un nivel. Si está más arriba de eso, ya se considera que no cumple con los estándares, aunque no sea contaminante, como le digo. Entonces, estos aparatos son muy sencillos. Yo vengo aquí, por ejemplo, tomo mi agua, lo meto y pongo aquí leer. Y él me va a leer los niveles de turbiedad que tiene. En este caso me dice que hay 706 niveles de turbiedad. Si yo estoy esperando tener abajo de 10, obviamente aquí me repasé, ¿verdad? ¿Y eso le puede leer también si es potable o no potable? No, esa es otra historia. Sí. La potabilidad se da a través de varios parámetros. Uno de los parámetros más críticos es la parte microbiológica, que no tenga enfermedades el agua. Entonces se utilizan indicadores biológicos. Uno de ellos es la famosa E. coli. No sé si todos han oído de la E. coli. Bueno, la E. coli es una bacteria que todos la tenemos, pero la tenemos en nuestros intestinos y nos ayuda a hacer la digestión. Pero se puede activar y puede voltearse del vientre. No, es siempre es más, sin E. coli nosotros no funcionamos. Es beneficiosa para nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan los desechos de las personas, ¿verdad?, las heces fecales al agua, arrastran E. coli del intestino nuestro. Sí, pues. Entonces, yo mido la E. coli, no porque la E. coli sea dañina, sino porque eso me está indicando que el agua tiene heces fecales. Y dentro de las heces fecales, ahí sí puede venir una serie de problemas. Pueden venir viruses como la hepatitis, puede venir lombrices, pueden venir miles de enfermedades en el agua. Pero yo no puedo medir todo eso porque medí las lombrices, pero no medí el virus, por ejemplo. Entonces lo único que yo hago es, yo mido la E. coli.
Si tengo E. coli, esa agua ya no es potable, porque esa ya trae heces fecales. Y la probabilidad de que me enferme si la tomo es muy alta. Entonces, esas son como mediciones de indicadores que se utilizan para la potabilidad del agua. Bueno, ahorita vimos, usted nos midió la turbiedad. Así es. ¿Qué más puede usted hacer? Por ejemplo, con uno sus de los instrumentos? desinfectantes más comunes que se usan en el agua ya tratada es el cloro. El cloro, sí. Que el cloro en una cantidad adecuada es desinfectante. En una cantidad menor ya no me desinfecta. Y en una cantidad mayor es dañino para la salud. Entonces, ¿cuánto cloro tiene mi agua? Esa es una pregunta muy común. ¿Qué pasa si, por ejemplo, usted tiene un pozo, ¿verdad? Es común que las comunidades ahora hacen un pozo para abastecerse de agua. Así es. Y solo tienen un depósito y le echan todos los días o cada semana X cantidad de cloro. Exacto. ¿Cómo habría que llevar eso entonces? Bueno, entonces ellos tienen que medir. Existe una norma para agua potable que dice que el cloro debería estar entre un rango, ¿verdad? Creo que es algo como 0.5 a 2, ¿verdad? Arriba de eso es mucho cloro. Abajo de 0.5 ya no está desinfectando. Okay. Entonces, ¿cómo mido yo el poder de desinfección que tiene el agua? Entonces, por ejemplo, tenemos aparatos. Tenemos aparatos como esto que les enseñé, que es electrónico para medir cloro, pero hoy les traje uno más sencillo. Sí, De tarjeta. Hoy les traje este que es muy sencillito. ¿Cómo funciona? Yo agarro el agua y la vierto en uno de estos. Por ejemplo, que esta fuera el agua que yo quiero medir de mi pozo. ¿Verdad? Entonces, esta agua tiene un poco de cloro, que yo ya lo... Entonces, vengo, vierto el agua. No tiene ningún químico Sí, ¿cómo tiene. se llama? Ahorita la vamos a limpiar bien, porque tenía un químico ahí. Ahí está. Entonces, vengo, tomo el agua de mi pozo, ¿sí? Y le vierto un químico. Que lo que este químico va a hacer es, va a colorear el agua. ¿Cómo no? Le va a dar un color. Entonces, este color me va a decir qué tanto cloro tiene mi agua. ¿Sí? No sé si ustedes pueden notar que agarra un color rosadito. Rosado, sí. A mayor rosado, por ejemplo, esto es más rosado, tiene más cloro. Okay. Esto tiene menos cloro. Okay. Entonces, ¿cómo lo mido? ¿Cómo sé cuánto cloro exactamente tengo acá? Tomo otro de estos y este es el agua común de mi pozo otra vez. Sí, sí. ¿Verdad? En la que yo simplemente me va a servir para comparar el que tiene cloro y el que no tiene. El que tiene y el que no debería tener. Este es el 0, cloro 0. Entonces lo meto en esta cajita, que es este dispositivo, es un disco de color. Lo meto aquí, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, el que tiene cloro lo meto acá y el que no tiene cloro lo meto acá. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago, no sé si se logra ver ahí, es trato de comparar los dos colores, porque este disco me va coloreando, digamos así, el que no tiene color, hasta lograrlo llevar al mismo nivel de color que tiene el otro. Okay. ¿Sí? Ahí se puede, no sé si se logra ver ahí en la cámara. Sí, Okay. sí. Entonces, cuando ya tengo los dos coloreados del mismo color, yo leo acá y digo, esto tiene 0.6 partes por millón de cloro. Y así nos indica si sirve o no sirve. Exactamente, entonces ese 0.6 está en el límite aceptable, un poquito arriba del límite inferior. Entonces, esta agua está adecuada hasta para consumo. Y algo así tan sencillo es lo que uno hace para hacer una medición. Muchas veces uno dice, ay, ¿cómo mido el cloro? ¿Cómo mido el hierro del agua? Uno cree que es algo complicado.
Y ahora los métodos modernos son muy sencillos, cualquier persona, de hecho tenemos incluso colegios donde los niños hacen prácticas midiendo los parámetros del agua, para que ellos también se den cuenta de que no es cosa ya del otro mundo, no es cosa de un químico, digamos, de una universidad que necesite tener reactivos y cosas complicadas. Todo viene ya en sobrecitos, muy fácil de hacer y uno puede medir sus niveles, ¿verdad? Excelente. Y ustedes lo hacen esto periódicamente, me imagino, los niveles de contaminación lo están midiendo siempre en el Sí, agua. la Autoridad del Agua de Amatitlán cuenta con un laboratorio para hacer análisis físico-químicos, donde precisamente, como bien lo explicaba, de inicio pues se hacen las mediciones, se determinan los parámetros e incluso se pueden identificar las fuentes contaminantes y tomar acciones para contrarrestar o incluso de denuncia. Esas mediciones, digamos, si es más basura, si son heces, si es lodo o si el agua está Si son muy caliente. químicos Sí, que provienen también del sector industrial. excelente. Bueno, vamos a hacer una pausa a unos mensajes gubernamentales y regresamos en breve. Recuerden, amigos, estamos en Kilómetro Cero.